A finales del siglo XIX, las potencias europeas habían establecido su hegemonía a nivel mundial, la cual quedó consolidada con la Conferencia de Berlín entre los años 1884 y 1885, en la cual definieron la dominación colonial europea sobre África, la repartición de este continente en favor de los imperios coloniales de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica. Esta conferencia fue organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck. Fue uno de los pilares del orden político mundial que duraría hasta 1914. Entretanto, en los Balcanes se producían una serie de sucesos que desestabilizaban la región. Los nacionalismos en esta región serían de una importancia tremenda para los eventos que se desarrollarían en el futuro. En el año 1912 comienza la Primera Guerra Europea desde la Guerra Franco-Prusiana del año 1871, la Primera Guerra de los Balcanes, en donde Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro consolidarían definitivamente su independencia con respecto del Imperio Otomano. Sin embargo, y por efecto de varios desacuerdos fronterizos presentados por Bulgaria, estalló una segunda guerra en los Balcanes al año siguiente, en la cual todos los países de los Balcanes, incluido el Imperio Otomano, le declararon la guerra a este país y lo derrotaron. Entre las potencias de Europa, en tanto, se desarrollaban numerosos acuerdos secretos para asegurar alianzas en caso de que la paz armada, la competencia armamentística que había mantenido la tenue paz europea de fines del siglo XIX, estallara. Para el año 1914, estas alianzas estaban definidas entre la Triple Entente, conformada por el Imperio Zarista, el Imperio Británico y Francia, y la Triple Alianza entre el Imperio Alemán, el Reino de Italia y el Imperio Austrohúngaro. Rusia había apoyado a Serbia de forma secreta en ambas guerras balcánicas producto de sus ideas sobre el paneslavismo y la defensa de la fe ortodoxa, pero ante todo porque veían a Serbia como su más importante aliado al momento de conseguir una salida a las aguas cálidas del Mediterráneo. Pero el día 27 de junio de 1914 ocurre un hecho que haría estallar las contradicciones entre los distintos estados imperialistas, los cuales necesitaban expandir sus zonas de influencia y tratar de paliar la crisis económica por la cual estaban pasando. Este hecho fue el atentado en contra del archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, por parte del nacionalista serbio-bosnio Gavrilo Princip, integrante de la organización Crna Ruka, o Mano Negra, en Sarajevo. La muerte del archiduque y de su esposa motivó una investigación al interior del Imperio Austrohúngaro, quienes decidieron culpar a Serbia por la preparación del atentado. Ante esta situación, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia el día 28 de julio de 1914, lo cual es seguido por un ultimátum enviado por el Imperio Zarista y que terminó con una declaración de guerra por parte de este país. Este conflicto encendió el polvorín de Europa y las alianzas previas a la guerra se pusieron en marcha. Alemania declaró su apoyo al Imperio Austrohúngaro el 1 de agosto y para el 4 de agosto la guerra llegó a un punto de no retorno con la declaración de guerra de Francia en contra de Alemania. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Mientras tanto, la socialdemocracia europea, heredera de la Segunda Internacional y dirigida por el renegado alemán Karl Kautsky, los cuales habían propugnado por una oposición a la guerra en caso de que ésta estallara, cambiaron su postura de guerra civil contra la guerra imperialista por guerra a favor de la patria, es decir, a favor de la guerra imperialista. Ante esta situación, una voz disonante se hizo sentir desde su exilio en Suiza. El camarada Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques rusos, llamó a romper con la socialdemocracia europea y su política de traición hacia la clase obrera y retomar la consigna de transformar la guerra imperialista mundial en una guerra civil mundial, llamando al derrotismo revolucionario y al derrocamiento de los regímenes que habían causado esta guerra. Pero la guerra continuaba, con todos sus horrores y toda su incertidumbre, en donde nuevas y poderosas armas hacían su aparición: ametralladoras, gases asfixiantes, aeroplanos, bombarderos, tanques y nuevas formas de hacer la guerra mediante las trincheras cubiertas de alambres de púas, las cuales solo en el frente occidental causaron millones de muertes durante el desarrollo del conflicto.
Alemania, viéndose presionada desde el oriente y el occidente, decide poner en marcha un plan desarrollado en 1905, el Plan Schlieffen, el cual consistía en cruzar Bélgica y Luxemburgo, embolsar París y sacar a Francia de la guerra lo antes posible para luego poder concentrarse en Rusia. El plan fracasó estrepitosamente cuando las fuerzas de Francia y su nuevo aliado, el Imperio Británico, les hicieron frente y frenaron el avance, sumando a ello la resistencia opuesta por los mismos belgas, quienes se negaron a dejar transitar al ejército alemán por su territorio. Esta derrota significó que la guerra se extendería aún por muchos años. El 29 de octubre de 1914, en tanto, el Imperio Otomano, el llamado hombre enfermo de Europa, se une a la guerra en favor de Alemania y Austria-Hungría, extendiendo el conflicto al Medio Oriente, donde tanto franceses como británicos tenían pretensiones territoriales, mientras que amenazaban a los territorios del Cáucaso en posesión del Imperio Ruso. Los británicos, junto con los territorios coloniales que poseían, fueron los principales enemigos que debió enfrentar el Imperio Otomano en esta región, donde además, tras la declaración de Balfour de 1917, los círculos militaristas de Londres le habían prometido a los sionistas un territorio donde pudieran establecer un Estado nacional, el actual Estado de Israel. Llegaban ejércitos desde la India cruzando Persia, desde África cruzando Egipto y desde territorios tan lejanos como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, quienes lanzan un desembarco sobre la ciudad otomana de Galípoli en febrero de 1915, la cual termina en un estrepitoso fracaso, pero que sería la base de la mitología nacional australiana y neozelandesa. En Rusia, en tanto, mientras que los austrohúngaros ocupaban y subyugaban a los países de los Balcanes, el ejército imperial lanzó dos ofensivas entre los años 1914 y 1916, la batalla de Tannenberg sobre Alemania y la batalla de Galitzia, llamada ofensiva Brusilov, en honor a su artífice, el mariscal Alexei Brusilov, en contra de Austria-Hungría. Esta ofensiva mostró la decadencia del Imperio austrohúngaro, la cárcel de las naciones como la habían definido Marx y Engels, al haber deserciones masivas hacia Rusia, la cual les ofrecía la protección a los pueblos eslavos, los cuales eran un importante componente de este decadente imperio. Las campañas tuvieron un éxito inicial importante, pero fueron derrotadas por la acción de los mariscales alemanes Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, quienes se aprovecharon de la baja moral y el paupérrimo armamento de las fuerzas rusas, lo cual causa el colapso del frente oriental y el avance irrefrenable de los imperios centrales sobre Rusia, tanto en Europa como en el Cáucaso. En Francia, en cambio, la guerra de trincheras fue una máquina de moler carne espantosa, en donde todos los avances de uno u otro ejército eran ahogados en ráfagas de ametralladoras, cañonazos y gas mostaza. Pero la guerra no solo se peleaba en Europa y el Medio Oriente. Las colonias en África también fueron parte importante del conflicto, así como lo fue también el mar, donde las flotas de destructores, acorazados, cruceros y submarinos causaban tremendos destrozos tanto a las flotas enemigas como a las flotas mercantes, inclusive a las de los países neutrales. Asia Oriental fue también un pequeño teatro de operaciones de la guerra, en donde el imperio japonés le exigió al Kaiser Wilhelm de Alemania la cesión de sus colonias en el Pacífico, a lo cual los alemanes se negaron, razón por la cual Japón aprovechó su situación geográfica para declarar la guerra y obtener de ese modo nuevos territorios. En 1915 dos países se suman a la conflagración, el Zarato de Bulgaria y el Reino de Italia. Bulgaria decidió romper su neutralidad producto de los importantes avances de los imperios centrales, lo cual le hizo pensar a sus gobernantes que podrían obtener nuevos territorios. Italia, en tanto, decide romper su alianza con Alemania y Austria-Hungría para de ese modo obtener territorios a costa de esta última, pues la Triple Entente le ofrecía toda la costa de Dalmacia en el mar Adriático. Sin embargo, esta acción de parte de Italia culminó con una matanza interminable en los Alpes austríacos que solo terminaría con el fin de la guerra. Las acciones belicistas de uno y otro bando generaron en la población un fuerte rechazo,
los cuales eran perseguidos por los gobiernos chauvinistas de sus países y encarcelados bajo acusaciones como colaboración con el enemigo, disidencia, traición o espionaje. Para el año 1917 no estaba en absoluto claro quién podría ser el vencedor en esta guerra, pero había un hecho bastante claro. El bloqueo impuesto sobre Alemania por el Imperio Británico no tardaría en asfixiarlos de no poder deshacerse al menos de un enemigo, razón por la cual los alemanes pusieron en marcha dos importantes planes. El primero consistía en establecer una guerra submarina indiscriminada para intentar así asfixiar al Imperio Británico al eliminar los convoyes de suministros que se dirigían a la metrópolis, ya que después de la batalla de Jutlandia en 1916, enfrente de las costas de Dinamarca, era claro que la Kriegsmarine sería incapaz de vencer a la Royal Navy. Por otro lado, los alemanes buscaron subvertir el orden político de cualquier país que se les opusiera a cambio de que el nuevo gobierno les prometiera paz. De ese modo comenzaron a entablar conversaciones con grupos de lo más disímiles, ofreciéndoles, sin importar su postura política o ideológica, apoyo para debilitar a sus enemigos. Entablaron conversaciones con los nacionalistas de la India, quienes ofrecían su apoyo a cualquier nación que contribuyera en su lucha por sacudirse de encima el yugo del Imperio Británico y su Raj. Plan que sin embargo fue desechado luego de que el Imperio Británico avanzara sobre Irak, bloqueando cualquier posibilidad de lanzar un ataque alemán sobre la India cruzando Persia. Iniciaron también conversaciones con los nacionalistas irlandeses, quienes en 1916 habían lanzado una sublevación en contra del Imperio Británico, la cual fue brutalmente aplastada. Y finalmente, ofrecieron su apoyo a los revolucionarios rusos. En su desesperación por sacar a Rusia de la guerra, el Estado Mayor alemán ofrece a Lenin un tren blindado a cambio de que acabe con el gobierno y firme la paz. Las desastrosas campañas del zarismo en contra de Alemania habían llevado a la población al descontento más absoluto, lo cual, sumado a las levas de campesinos y la falta de víveres, causó la caída del régimen zarista en marzo de 1917, para ser reemplazado por un gobierno provisional dirigido por socialdemócratas y liberales burgueses, que a pesar de todo, no sacaron a Rusia de la guerra, inclusive siendo esa una de sus promesas. Lenin entonces acepta la ayuda alemana, ya que comprendía muy bien que las contradicciones interimperialistas debían ser aprovechadas para así conseguir la toma del poder por parte del proletariado, tal y como ocurrió. Lenin llega entonces a Rusia y organiza a los bolcheviques, quienes con las consignas de pan, paz y tierra logran sumar a la masa de obreros, campesinos y soldados descontentos que se habían reorganizado en soviets tal como en 1905, lo cual les permite derrocar al régimen reformista de Kerensky y tomar el poder, firmando finalmente la paz de Brest-Litovsk del año 1918 con los alemanes. Alemania había conseguido así sacar a Rusia de la guerra y los bolcheviques consiguieron el poder en el antiguo imperio de los zares, pero otro peligro aún más grande se cernía sobre los imperios centrales. Unos meses antes de la revolución bolchevique, la política de guerra submarina irrestricta de los alemanes había causado el hundimiento de un barco que transportaba un importante número de ciudadanos norteamericanos, el Lusitania, que le dio a los círculos militaristas e intervencionistas que rodeaban al presidente Woodrow Wilson la excusa perfecta para entrar en la guerra. Esta declaración de guerra en el año 1917 marcó la máxima expansión posible de Alemania y sus aliados en la guerra, ya que Estados Unidos envió oleada tras oleada de sus hombres a pelear a Europa, mientras que los británicos desembarcaban en Grecia y la obligaban a hacerle frente a los austrohúngaros en los Balcanes. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un golpe brutal a la moral alemana, el cual era el único país con un ejército lo suficientemente fuerte como para sostener a su alianza. Mientras le decían a su pueblo que la victoria era inminente, sabían en sus círculos militaristas que los imperios centrales no tenían esperanza alguna de triunfar. En Francia, las ofensivas alemanas habían tenido un éxito táctico parcial o bien un fracaso estrepitoso.
Batallas como la de Verdún o del Somme no habían logrado romper las líneas defensivas francesas, y para el momento de la ofensiva de primavera de 1918, Alemania se encontraba exhausta, razón por la cual comenzaron a rogar por un armisticio, el cual llegó finalmente en Redondes el 11 de noviembre de 1918, y que pavimentaría el camino para el ignominioso Tratado de Versalles en 1919, el cual cargó sobre Alemania toda la culpa de la guerra. Esta derrota dio origen a la Todesstoßlegende, la leyenda de la puñalada por la espalda, que sería usada por los fascistas alemanes dirigidos por Hitler años después para acusar a los pacifistas, a los judíos y a los marxistas de sabotear el esfuerzo de guerra y entregarle la victoria al Imperio Británico. Otros tratados similares fueron firmados con las demás potencias, Austria y Hungría, que consiguieron su independencia con la desintegración del Imperio Austrohúngaro, debieron firmar tratados aparte con los vencedores. Así, Austria debió firmar el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, el cual le prohibía unificarse con Alemania, un antiguo deseo del pueblo austriaco y que después sería satisfecho de una forma torcida por el Anschluss de 1938 con la Alemania nazi. Hungría, por su parte, debió firmar en 1920 el Tratado de Trianón, luego de que una revolución socialista aliada con los bolcheviques rusos los enfrentara contra Rumanía y la recientemente formada Yugoslavia, llamada en ese tiempo Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, y estos estados exigieran territorios que habían sido conferidos a Hungría luego de su independencia, tales como Transilvania. La desintegración del Imperio Austrohúngaro llevó a la formación de nuevos países, tales como la ya mencionada Yugoslavia y Checoslovaquia, los cuales serían un teatro político importante en la política de los años 20 y 30. Bulgaria, por su parte, debió firmar el Tratado de Neuilly-sur-Seine, en donde también debió ceder territorios a Grecia y Yugoslavia. Por último, el Imperio Otomano también enfrentó la disolución, ya que el Tratado de Sèvres los despojó de una serie de territorios que fueron posteriormente controlados por Francia y Gran Bretaña, pero que jamás se pudo promulgar debido a que los turcos no aceptaron los términos del tratado, y dirigidos por Mustafa Kemal, con el apoyo de la Rusia soviética, lanzaron una guerra de liberación nacional en contra de las potencias occidentales y Grecia, dirigida por Eleftherios Venizelos, el cual buscaba anexar grandes territorios en Anatolia y Estambul, por lo cual debieron firmar con ellos el Tratado de Lausana, el cual consolidó las actuales fronteras de Turquía. La Primera Guerra Mundial fue un desangramiento motivado por las ansias insaciables de ganancias territoriales y económicas de los imperialistas. Una guerra que desangró a los pueblos y que cambió el orden mundial, pavimentando el camino para un mundo de violencia, pero también de esperanza. La Primera Guerra Mundial debilitó el eslabón del capitalismo imperialista mundial y permitió el surgimiento de la Unión Soviética, al mismo tiempo que consolidó el poderío económico y militar de los Estados Unidos, así como también fue el fertilizante para la aparición del fascismo italiano de Mussolini o el nazismo alemán de Hitler. Es por esto que los comunistas, desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP, recordamos las lecciones aprendidas por el mundo tras la Primera Guerra Mundial y hacemos un llamamiento a todos los pueblos del mundo, a todos los individuos y organizaciones amantes de la paz, que luchan por un mundo superior para el pueblo y los trabajadores, por el socialismo, a continuar en la lucha para frenar las agresiones del imperialismo mundial y dirigirnos hacia el triunfo final y la liberación de la humanidad.